El mundo no amanece muy bien, que digamos. Por un lado está la recesión, el repunte del COVID, los incendios, por un lado, las inundaciones, por otro lado, por lo del cambio climático, la ola de calor insoportable y sus muertos, especialmente en Europa. En España ya hasta hace pocas horas había 280 y pico muertos por el calor, la invasión de Rusia a Ucrania, en fin, que este 2022 realmente solamente la NASA nos ha dado buenas noticias. Por otro lado, Venezuela tiene esos problemas, excepto lo de la invasión de Ucrania, porque ya está invadida, pero no por los rusos, sino por los cubanos, los chinos, los rusos, en fin. Pero los últimos escándalos, todos los días hay un escándalo nuevo, es lo de Carlos Lanz y el avión de Conviasa detenido en Argentina y todas las implicaciones que significan con grupos terroristas y con gobiernos terroristas. Justamente, y la estamos viendo por flashecitos, porque ahora no sé manejar el Zoom y a cada rato salgo yo y sale ella todo el tiempo. Justo estamos viendo a Delsa Solórzano, que es política, catedrático, abogada, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz y presidente del partido Encuentro Ciudadano, que el pasado jueves participó en un foro con otras tres personalidades más, un foro organizado por la Comisión Especial de Justicia y Paz, llamado Perspectiva a Tres Caras, investigación de aviación del avión de Conviasa en Argentina. Lo hizo ella junto con el diputado Andrés Joanet, diputado del Congreso Nacional de Chile, el diputado Juan Undurraga, diputado del Congreso Nacional de Chile también, el diputado Richard Blanco de la Asamblea Nacional de Venezuela y la embajadora representante de Venezuela ante Argentina, Elisa Trota, representante del gobierno interino. Le he pedido que nos hable justamente del resumen de todo lo que allí se dijo y qué conclusiones se han sacado, aunque como sabemos todo está en investigación, pero es un escándalo que repercute en la prensa del mundo entero. No es algo local de Argentina, Chile y Venezuela. Bienvenida Delsa Solórzano, que pasan los años y ella sigue igualita, ¿no? Como diría mi abuela, es que tiene un pacto con el diablo, ¿ok? No, Dios me libre. Gracias, Napoleón. Siempre es un gusto saludarte, amigo querido, y conversar contigo. En efecto, todos esos temas que tú señalas, mm, a veces eh, pareciera ponerse de manifiesto que Venezuela pasa a un segundo plano para la comunidad internacional. Y hace unos días yo comentaba con un grupo de embajadores en Venezuela que estas cosas que están ocurriendo hoy en el mundo, la invasión de Rusia a Ucrania, de alguna manera ha sucedido porque siempre el mundo fue indiferente frente a Rusia y seguían haciendo negocios con Rusia, negocios que le manchaban las manos de sangre a quienes hacían este tipo de negocios, pero además que le permitieron al dictador ruso tener los recursos suficientes para generar hoy esa terrible guerra y esa terrible invasión con los hermanos ucranianos. Y señalo y comienzo por aquí porque evidentemente no se puede ser indiferente con temas tan graves como estos que tienen que ver con dictaduras, con vinculaciones con el narcotráfico, con vinculaciones con el terrorismo. Sí, pero Y nosotros no nos quedamos atrás, tú me perdonas, porque por décadas los gobiernos democráticos y los dirigentes políticos, en su gran mayoría, ¿no? Fueron indiferentes frente a un asesino como es Fidel Castro y como así es su es, hermano Raúl, ¿no? Y así todavía es. el Papa estaba diciendo, no son todos los papas, estaba justificando de alguna forma, ¿no? Sus relaciones con Raúl Castro y con la dictadura cubana. Entonces, porque yo no sé por qué creen, empezando por la Unión Europea, ¿no? Que está cansada de que le den patadas, tú sabes dónde, el gobierno cubano, la tiranía cubana, y no sé por qué ellos creen que pueden cambiar
¿no? Y democratizar a Cuba con los Castro y con el Partido Comunista manejando, y los militares manejando esa isla. Es así, Napoleón, y por eso digo que el mundo ha sido indiferente frente a las dictaduras. No me refiero a una dictadura o a otra, sino en general no se puede ser indiferente frente a situaciones antidemocráticas en el planeta. Y en efecto, así se ha sido con Cuba. De hecho, en algún momento del mundo daba caché ser adepto o amigo de la dictadura cubana, siendo indiferente a la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos que ocurre en ese país. Y asimismo está ocurriendo hoy con relación a algunas personas que piensan que pueden que pueden hacer negocios con la dictadura venezolana y no se dan cuenta que se estarían manchando las manos de sangre de la dictadura. Y además hay un tema que es muy importante también, Napoleón, que es que la dictadura siempre te alcanza. No es cierto que las dictaduras se quedan encerradas en los kilómetros cuadrados del país del que se trata. Es decir, no es cierto que Putin se quedó encerrado en Rusia. Ahí está Putin en Ucrania y todas las repercusiones que eso está trayendo para Europa y para el mundo. No es cierto que Maduro y sus cómplices se quedan encerrados simplemente en Venezuela. Cuando nosotros vemos la enorme migración de venezolanos, cuando nosotros vemos las muertes en el Darién, cuando nosotros vemos que hace unos días fallecieron unos hermanos venezolanos en Chile justamente por el clima y recibiendo calor de una manera inadecuada, etcétera. Eso simplemente es que la dictadura siempre termina alcanzándote. Y en este caso concretamente del avión venezolano que está retenido en Argentina, desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo las vinculaciones de la dictadura de Venezuela con el régimen de Irán y las posibles vinculaciones que eso tiene no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista del terrorismo. De hecho, unos pocos días antes de que se detuviera este avión, que eso fue en el pasado mes de junio en Argentina, ya el ministro de Defensa israelí había declarado recientemente que tenía evidencias de los vínculos de la dictadura de Maduro con el terrorismo iraní. Asimismo, el gobierno anterior de Estados Unidos, el gobierno de Trump, se había declarado durante diversas oportunidades que habían evidencias de los vínculos de la dictadura de Maduro con el terrorismo iraní. En este avión que se detiene en Argentina en el mes de junio, se encuentra una tripulación que es en su mayoría venezolana, pero que está integrada también por ciudadanos iraníes, y uno de ellos pertenece a las Fuerzas Especiales Exteriores de Irán, el grupo Quds. Este grupo, que además, como te digo, es un grupo élite, cuenta con personas de alta peligrosidad, y esta persona que está detenida y que estaba en la tripulación del avión venezolano está solicitado por terrorismo por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué nosotros organizamos este foro con diputados argentinos, con diputados chilenos? También hemos estado en conversaciones con los hermanos del Uruguay y con los hermanos del Paraguay, porque en todo el sur de nuestra América se han abierto investigaciones por aviones de similares características que han estado en suelos de los pueblos del sur. De hecho, en Uruguay se cierra el espacio aéreo para evitar que este avión aterrice. Uruguay advierte esto y el avión termina aterrizando en Argentina. Pero posteriormente a ello se detecta que en Chile había aterrizado un avión de similares características y con similar tripulación. Por eso el Congreso chileno abre también una investigación. Asunto similar ha ocurrido con los hermanos del Paraguay, que también han abierto una investigación por razones similares. Es decir, ¿qué está en evidencia hoy, Napoleón? Que hay aviones venezolanos con tripulación mixta, venezolana e iraní, que viajan por el sur de nuestra América. Y que, así como el argentino tiene una tripulación que está integrada
por personas que pertenecen al grupo, a estas fuerzas especiales, bueno, es muy probable que el resto de los aviones también cuenten con tripulación vinculada al terrorismo. Pero hace tiempo ya, lleva años ya, que se ha venido denunciando estos sospechosos viajes desde Maiquetía, por ejemplo, hasta dictaduras como la de Irán, que uno se explicaba, bueno, pero ¿por qué tantos viajes y semanales inclusive sean esos viajes? Y nadie se escandalizaba mayormente. E incluso Napoleón, hay sendas denuncias de que estos aviones en muchas oportunidades venían incluso vacíos, solamente con la tripulación y sin pasajeros, de tal forma que esto pone de nuevo de manifiesto las evidentes vinculaciones de la dictadura venezolana con el régimen iraní. Yo quiero destacar una cosa adicional que me parece súper importante, Napoleón, que todo esto ocurría mientras desde la Cumbre de las Américas el presidente Fernández saludaba la gestión de Nicolás Maduro, del dictador cubano y del dictador nicaragüense, pero al mismo tiempo Maduro se encontraba en Irán y desde Irán saludaba al presidente Fernández, al presidente de Argentina, quien acababa de enviar una manifestación de apoyo y de respaldo a estos tres regímenes. De tal forma que evidentemente estas cosas sí nos tienen que escandalizar, pero no solamente eso, sino que nos tienen que llamar a la reflexión y a la actuación inmediata para de nuevo no ser cómplices de una dictadura criminal vinculada al terrorismo. Porque si además entendemos que particularmente Argentina es muy sensible con estos temas, debido a los atentados, por ejemplo, el atentado de la AMIA, donde está evidenciado que fueron grupos terroristas iraníes y además la justicia argentina ha pedido en distintas oportunidades la extradición de los responsables y esta ha sido negada, pues evidentemente. Y los Kirchner, por cierto, la niegan y apoyan a los terroristas o los presuntos terroristas acusados. Entonces, evidentemente, las vinculaciones de la dictadura, pues, terminan afectando al mundo democrático. Ahora, es evidente que tanto Rusia como China en otras circunstancias económicas, ¿no? Porque los chinos son como más lentos, más inteligentes, más precisos, más peligrosos que los rusos todavía, y los iraníes están entrando en América Latina a través de Venezuela fundamentalmente. Es obvio que es un problema, porque que exista una dictadura comunista en Venezuela o una tiranía, sea de derecha, de extrema derecha o de extrema izquierda, la gente dirá, bueno, los otros países dirán, bueno, eso es un problema que tienen lógicamente que empezar los venezolanos a solucionar ellos. Pero cuando se trata de este asunto tan grave, sobre todo en el aspecto de los iraníes, que realmente son auténticos terroristas y de frente, y que además están a punto de tener la bomba atómica, según los propios israelitas, donde, por cierto, en Venezuela hay material importantísimo para hacer este tipo de armas nucleares, y que se ha denunciado hace tiempo, y yo mucho sospecho que esos viajes justamente podrían venir desde Irán vacíos de pasajeros, pero se iban, ¿no?, con material que necesitan los iraníes para hacer sus armas atómicas o nucleares o como las quieran llamar. Se convierte entonces el problema venezolano en un problema, para empezar, para los Estados Unidos. Claro, es que el problema venezolano es un problema para el planeta, Napoleón. Es así como pretender que Ucrania queda muy lejos y que no nos vamos a preocupar. No es cierto. El mundo está absolutamente interconectado. Cuando tú ves, por ejemplo, que el precio del petróleo en el mundo o que los precios de los commodities están subiendo, se están alterando, etcétera, debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, evidentemente eso afecta al planeta entero. O la hambruna que se va a estallar ahora y que ya ha sido anunciada si los granos de Ucrania siguen siendo boicoteados, ¿no? Los barcos con los granos para el mundo entero de Ucrania, la hambruna que se va a desarrollar y no solamente en África. Así es, entonces no es cierto que hay un punto lejos. Puede que esté geográficamente
lejos, pero está políticamente interconectado el planeta. Así que lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, repercute en Venezuela, y lo que ocurre en Venezuela, indiscutiblemente, también repercute en el mundo. Pero no solamente por un tema de cuánto puede afectar desde el punto de vista económico o social a otras naciones, sino hasta por un tema de humanidad, de que los principios que rigen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, instrumento que surge como un mecanismo de proteger a los pueblos contra los desmanes de los gobiernos luego de lo ocurrido en la Segunda Guerra con Hitler, etcétera. Si nosotros entendemos eso y entendemos que cuando se violan los derechos humanos de una nación es problema de todos, y que por ello se dice que los derechos humanos no solamente son universales, sino que además no tienen fronteras. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que cuando hay una detención ilegal en Cuba, como las que hubo recientemente, hace pocos días, debido a la persecución a causa de la falta de libertad de expresión que hay en la isla, eso nos afecta a nosotros, y que no hay manera de que nadie me pueda decir que se justifica por la amistad que ocurran esas cosas en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, o que esté Yanine Áñez presa en Bolivia. Sí, pero los gobiernos dirán, mira, tenemos demasiados problemas en este momento, ¿ok? Para que si nos enfrentamos a la extrema izquierda y a todos esos grupos y al famoso Foro de Sao Paulo, como se llame ahora, nos van a alborotar aún más el avispero, en base, ¿verdad?, a problemas reales que tienen los pueblos, ¿okay? Pero que ellos aprovechan esos problemas para que la agitación sea mayor y desestabilizadora. Sí, pero cuando entendemos eso simplemente de esa manera, no nos damos cuenta que en cualquier momento ocurre un atentado como el que ocurrió en Argentina con la AMIA, y que el terrorismo tampoco tiene fronteras. Como tú señalabas, con la presunción, porque hasta ahora no puede haber más que eso, porque en dictadura no hay forma de obtener pruebas de nada. Pero si nosotros asociamos lo que tú estabas señalando con lo que ocurre hoy en el arco minero del Orinoco, con la racia que está ocurriendo allí, con la enorme cantidad de contrabando que ocurre allí con nuestros recursos naturales. Si entendemos que además todo esto tiene una clara vinculación y que, repito, si el terrorismo no tiene frontera, pues bueno, no se puede ser indiferente frente a hechos como este. Un país como Argentina, que fue indiferente o tal vez incluso amistoso, el presidente Fernando, la presidenta Kirchner, con el régimen de Nicolás Maduro, hoy se ve claramente afectado por la presencia de un avión venezolano con tripulación iraní, y sobre todo con iraníes que están vinculados a las fuerzas Quds y que además están siendo investigados por terrorismo. Lo que pasa es que yo creo que ellos no se sienten, la Kirchner en especial, y ese grupo se siente afectado por eso. Es más, ellos protegen ese tipo de... ¿no? Y yo recuerdo estudiando en la universidad que había comunistas, compañeros míos, sobre todo en el teatro universitario, comunistas, que decían que el comunismo no podía realmente funcionar como era esa utopía, o como es esa utopía de la cual ellos hablan, donde todo horror somos iguales, ¿ok? Si todos los países no son comunistas. Entonces una cosa es una dictadura, yo estoy en contra de todas las dictaduras, ¿okay? Pero una cosa es una dictadura de derecha, ¿no? Donde casi ninguna pretende invadir otros países para apoderarse de ellos. Digo casi ninguna porque ahí está Hitler, ¿okay? Pero todas las de izquierda, su leitmotiv en el fondo es que el mundo tiene que pensar como ellos y ser así, porque si no, esa utopía de la cual habla, ¿no?, que yo no creo que crean en ella, pero no se puede lograr. Lo que pasa es que no hay dictaduras buenas ni dictaduras malas, y en la medida en que No, pero hay dictaduras peores. Sí, pero no hay dictaduras buenas o malas, así como no hay violación de derechos humanos buena o mala, hay violación de derechos humanos. A mí no me importa, por ejemplo, defender a una persona que se le violaron los derechos humanos, o no la defiendo dependiendo de la ideología que tiene. Uno defiende a las víctimas de violación de derechos humanos, no importa
cuál sea su ideología, porque los derechos humanos no tienen límites ni fronteras, ni tienen color político. Entonces no hay dictaduras buenas o malas. Y en el caso de una dictadura, en este caso de izquierda, como tú le señalas, que pretende imponer en el resto del planeta un modo de pensamiento para ser, entre comillas, exitosa, pues bueno, es aún más peligrosa para el mundo. Entonces, repito, no se puede pretender que porque la dictadura no está en mi país, no me va a alcanzar. Cuando vemos la migración venezolana en Colombia, por ejemplo, o en Costa Rica, que recientemente vimos por primera vez una declaración en Costa Rica, o como vemos que en México el presidente López Obrador se opuso al muro que pretendía levantar el presidente Trump, pero le levantó un muro con una visa a los venezolanos y hacemos caso omiso de los coyotes que siguen cobrando dinero para pasar a los migrantes de un lado a otro, o vemos los venezolanos muriendo en el río Bravo. Es que Trump es un santo comparado y el maltrato y lo que él decía de los inmigrantes es un santo comparado con lo que tienen que vivir los inmigrantes en México, ¿no? Así es, pero además, Napoleón, cuando vemos cosas tan graves como el Tren de Aragua, grupo criminal venezolano, está consolidándose o expandiéndose a distintos países del mundo. En Chile hoy, la Comisión de Seguridad del Congreso chileno está estudiando cuáles son las razones por las cuales el Tren de Aragua, grupo criminal venezolano, repito, se está instalando en Chile. Entonces la dictadura siempre te alcanza. Es por ello que, así como usted ve que el Foro de Sao Paulo y todo este grupo, el Grupo de Puebla y no sé qué, se alían por una razón, entre comillas, ideológica, pues bueno, nosotros también deberíamos, los países democráticos del mundo, levantar nuestras banderas contra las dictaduras. No importa si son de izquierdas o de derechas. Esto es un tema de democracia o dictadura. Ahora, Delsa, a veces pienso que a lo mejor uno está equivocado, ¿no crees que podemos estar equivocados? Cuando yo soy católico, pero ayer o antes de ayer le mandé a una gran amiga mía, bellísima persona, honestísima, que seguro también es amiga tuya, ¿ok? Periodista, una caricatura del Papa con el uniforme de los dictadores de Cuba. Se molestó, dice que es una burla, porque no siente que las declaraciones del Papa, ¿no?, sean ofensivas y no estén en contra de lo que debe hacer un Papa o el Vaticano. Entonces, ¿no será que uno está equivocado y el Papa no? Napoleón, yo soy dirigente político. La pregunta es demoledora. Yo soy muy mala gente. Pero es que de verdad que pensé esto, como una muchacha sumamente inteligente como ella, de verdad que muy inteligente, muy honesta, muy preparada, ¿no? Muy católica, eso sí, no siente esas últimas declaraciones del Papa. Yo soy católica, bastante católica, muy católica y practicante además. Pero a ver, soy principalmente una defensora de derechos humanos, Napoleón. Principalmente una defensora de derechos humanos. Y tú lo sabes porque me conoces además de toda la vida. Sí. Para mí no es admisible, bajo ninguna circunstancia, que exista un ser humano, no importa cómo vista o qué piense ese ser humano, que justifique la violación de derechos humanos, que ampare la prisión o la persecución política, que justifique que hace pocos días en la hermana República de Cuba se haya llevado preso a unos jóvenes simplemente por gritar patria y vida. Y por eso yo soy de las que cree que ese grito de patria y vida tiene que retumbar en los oídos de todo dictador en cualquier rincón del planeta. Yo simplemente no podría ser amiga de estos dictadores. Y por cierto, lo he demostrado con mi vida misma. En resumen, y para finalizar, Delsa, ¿cómo vuelvo a repetir la palabra, cómo nos resumiría todas estas horas que ustedes estuvieron discutiendo sobre lo del avión de Conviasa? ¿Qué hay en concreto? ¿No? ¿Qué se sabe en concreto? Yo sé que está en investigación en varios países, en plena investigación, pero en concreto, ¿qué se puede decir? En concreto se puede decir que ha quedado verdaderamente evidenciado que hay aviones venezolanos que están viajando por el sur de nuestra América
con tripulación venezolana e iraní, que esa tripulación iraní está vinculada a grupos élite de acción exterior, le hace el grupo Quds, y que por lo menos uno de ellos, que fue el capturado en Argentina, está siendo solicitado por terrorismo por el gobierno de los Estados Unidos. En Chile, en Paraguay, en Uruguay, hay investigaciones abiertas similares a la que está abierta hoy en Argentina por presencia de aviones como estos también en sus países. Hoy sigue el curso de las investigaciones, repito, sobre la mesa, pero esto no ha terminado acá, y en los países donde hay democracia, no importa cuál sea el signo ideológico de sus gobiernos, esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, muchísimas gracias, diputada Delsa Solórzano. Vuelvo a repetir, política, catedrática, abogada, presidente de la Comisión de Justicia y Paz y presidente del partido Encuentro Ciudadano. Una última pregunta. Es sumamente difícil para la oposición democrática venezolana, ¿no?, acabar, ¿no?, con la narcodictadura venezolana, porque esa narcodictadura no es solamente venezolana. Esa narcodictadura es rusa, cubana, china. Esa dictadura es del ELN, de la FARC, de las disidencias de la FARC, ¿no?, de los narcotraficantes. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Por qué no termina de unirse? Como se unió, por cierto, en el año 58, 57 y en 57, ¿no? Y de ahí salió el famoso pacto de Punto Fijo. Como se unió justamente adecos y comunistas para enfrentarse a un presidente nacionalista, pero que sí había persecuciones contra quienes no estaban de acuerdo con su posición política y con su gobierno, ¿okay? Y si hubo esa unión, ¿por qué ahora no la hay? O por lo menos uno no la siente, si ahora es todavía más difícil y más necesario. Es más urgente que nunca. Yo siempre digo que sin unidad no habrá libertad. No, el fin último no es la unidad, el fin es la libertad, y el mecanismo es la unidad. La plataforma unitaria ha hecho un gran esfuerzo por fin de recomponerse, de reestructurarse, de establecer mecanismos y reglas claras de decisión, con la inclusión de nuevos actores, con la inclusión de muchos de nosotros que hasta ahora, si bien hemos estado en la lucha política durante tantos años, la verdad es que no hemos estado a la cabeza de la conducción política en el país. Hoy la plataforma unitaria se abre a otros actores, pero yo siento, Napoleón, de alguna manera que la unidad final como tal, para poder alcanzar un proceso de elecciones verdaderamente libre, no una pantomima que consolide a Maduro en el poder, va a venir de manos de la ciudadanía con la selección de la persona que pueda ganar las elecciones primarias en Venezuela. ¿Y puede haber elecciones realmente libres estando la narcodictadura en Miraflores? No, por eso señalo que ese proceso solamente será posible dependiendo de quién elijamos nosotros en el proceso de primarias. Sí, ok, la elección del proceso de primarias, pero después, ¿qué va a pasar? Si ellos tienen el poder. Claro, pero es que, ¿y cómo se lo arrebato? Porque si el que está esperando, Napoleón, para decirlo con toda sinceridad, el que creía que la solución de Venezuela era, por ejemplo, los cascos azules, ¿no? Creo que con el tema de Rusia y Ucrania se quedó en evidencia de que esa no es la solución. Luchar por obtener condiciones electorales que puedan llevar, repito, sin ningún tipo de complicidad con la dictadura, a un proceso electoral es la meta. O sea, tú no puedes pretender que ese proceso ya está regalado y está cantado y que vienen elecciones. Eso no es así. Aquí nunca nos han regalado nada. Y el único objetivo del régimen es quedarse en el poder, es sostenerse en el poder. ¿Cómo luchamos contra el dictador? Uno tiene que ser en unidad. ¿Con quién a la cabeza? Con el abanderado que la gente decida. Sí, y por otro lado, lo que sí cuenta la oposición democrática venezolana es con el apoyo no solamente de los Estados Unidos, sino de los países democráticos europeos.
que son los países más es. importantes que hay, aparte de Rusia y China, con lo que sí cuenta la narcodictadura. Pero para presiones se puede haber presiones. Todavía hoy Putin hablaba por primera vez de la crítica situación que se está viviendo en Rusia justamente por las presiones, que todavía se pueden hacer todavía más presiones contra Rusia por su invasión. Así es, y de hecho solamente el instrumento fundamental que se está utilizando contra Rusia son en efecto lo que llaman las sanciones diplomáticas, que no son otra cosa que sanciones. Gracias, Delsa, de nuevo, gracias, Delsa Solórzano, un abrazo y siga usted peleando y luchando, ¿sí? Ok. Gracias, amigos, un abrazo. Nos vemos. Chao, hasta luego.